¿Qué opinan de la primera? ¿Se acuerdan lo que era el tiempo térmico? Era la temperatura que acumulaba la planta durante el día. Eh, pero el tiempo térmico, ¿qué era? Cuando uno definía una fase en tiempo térmico. Cómo se desarrollaba la planta en esos tiempos. O hoy que hablaban de acumulación, ¿qué? En la acumulación de la temperatura en ese tiempo. Cómo se desarrollaba la El tiempo planta. térmico no es cómo se desarrolla, sino que les dice cuántos grados tiene que acumular para que se Se cumpla una desarrolla. fase. Claro, para que ocurra una fase, ¿no? Es toda una fase. La fase puede ser distinta según lo que uno quiera definir, pero en general suele ser muchas veces entre la emergencia de la plántula, por ejemplo, y la cosecha de lo que sea que uno cosecha, ¿sí? Del fruto, el grano, lo que sea. Y entonces, ¿y qué ventaja tiene usar eso y no los días? Y seguramente podés comparar cultivos en diferentes lugares donde hay diferentes estaciones, los comparás por la cantidad de temperatura acumulada, supongo. ¿El resto qué opinan? Sí, es una forma de, digamos, teniendo esa temperatura, vos ya sabés cómo ese cultivo va a rendir si hay mayor temperatura o menor temperatura. Es como un parámetro que uno tiene, una estandarización, si uno quiere decir, eh, que ese cultivo en cierta temperatura va a rendir y si la temperatura es mayor o menor, va a tener menor rendimiento o mayor o No, mejor. no Sí. cambia el rendimiento, no es que cambie el rendimiento, sino que cambia el Podría, tiempo, sí. Quise decir no digo, el éxito del cultivo en ese sentido, ¿no? o sea, yo si te mantengo, por ejemplo, una temperatura constante y mido esto, no podría predecir en qué momento puede llegar, por ejemplo, a cambiar de fase y florecer, por ejemplo. Sí, bueno, permite de algún modo predecir, pero y además lo que permite el tiempo térmico también es trasladarlo a distintas regiones, ¿sí? Uno, si lo que tiene es los grados que ha acumulado, y bueno, en un lugar más frío va a tardar más tiempo en acumular esos grados y en un lugar más cálido va a tardar menos tiempo, pero no importa, yo puedo, cuando hago la predicción me va a llevar más o menos tiempo según si es más frío o más cálido, pero voy a poder predecir en ambos casos. En cambio, si yo tuviera los días que tarda, y los días que tarda van a cambiar según la temperatura. Y también puede ser que no todos los días van a ser iguales. En realidad va a haber días más También, fríos, días más cálidos. también. Entonces, y capaz un año toca una temporada más fría, bueno, uno puede ir estimando más o menos de a poco cuánto va a tardar, cuán rápido o lejos estamos de la cosecha, por ejemplo. Uno puede ir ajustando eso a medida que van pasando los días. ¿Y cómo se calculaba una fase? ¿Cómo se calcula los grados que acumula por día? ¿Alguno se acuerda? Se saca la temperatura media. La temperatura media del día, ¿y qué se hacía eso? Sí. Se Y le se la restaba la dividía por temperatura 24. base. No se dividía por No, 24. Se no. le restaba la temperatura base. Ahí está, se le restaba la temperatura base. ¿Qué era la temperatura base? Es la temperatura mínima que necesita para que se reproduzca la planta. No para reproducir, Desarrolle. sino tiene que ver, sí, para el Con el crecimiento, crecimiento. de algún modo. Es como hay todas las especies, sí, y las plantas, distintas variedades también pueden tener distintas, pero tienen una temperatura base característica
de cada una, ¿no? Cada especie tiene una temperatura base. Ese es, por ejemplo, 10 grados. ¿Qué significa eso? Que si la planta está a menos de 10 grados, un día, ese día no acumuló temperatura. ¿Se entiende? Entonces, acumular temperatura implica que pasen más de 10 grados. Tiene que pasar más de 10 grados. ¿Cuánta temperatura acumula? Es lo que sea la temperatura media, perdón por el ruido, menos esos 10 grados. ¿Se entiende? Uy, ahí está. Entonces, ¿cómo se calcula el tiempo, la duración? La duración es sumar todo lo que se acumula en cada día. Pero ¿cómo se calculaba un día? Un día se calculaba la temperatura media de ese día menos la temperatura base. Si la temperatura base es de 10 grados y un día hace 20 grados, bueno, ese día acumuló 10. Si la otro día hace 15 temperatura... grados, ese día ¿cuánto acumula? ¿Cómo? Encima está alargando yo, ¿no? Un día acumula, si un día hace, la temperatura base es 10 grados. Un día hace 20 grados, ¿cuánto acumula ese día? 10. 10 grados, porque es 20 menos 10. Y al otro día hace 15 grados, ¿cuánto acumula ese día? 5. 5. Y al tercer día hace 10 grados, ¿cuánto acumula? 0. Nada. Y después vuelve a ser 15, bueno, acumula 5. Y así se va sumando todos los días los grados que se van acumulando. ¿Sí? Eso es cómo se van calculando la acumulación de la temperatura. ¿Sí? Es la temperatura media del día menos esa temperatura base que es de cada especie. ¿Sí? Y la temperatura media es como un promedio del La día. temperatura media sí, es la que uno saca uno sería la saca una del máxima servicio más la meteorológico. mínima. Claro. Sí, el servicio meteorológico, si uno entra en los datos, siempre tiene que ir a la zona, al lugar de muestreo más cercano a su zona y usar esos datos. O se puede tener, hay algunos, a veces uno puede tener termómetros, pero si no, es un dato. Entonces, uno entra al servicio meteorológico y te dice la temperatura en general, te dice la máxima y la mínima y te da la media. La media es el promedio de cada hora tiene una temperatura, se saca un promedio en las 24 horas y esa es la media, ¿sí? Pero es dato en general. Entonces uno hace esa temperatura media menos y la base es el dato ya de la especie. Entonces todos los días uno le resta esa base a la media, ¿sí? ¿Este otro lo hicieron? ¿Alguno lo hizo? ¿El de germinación? ¿Pensaron qué es lo que pasa? Yo puse que las semillas recién... La conservación de las semillas a bajas temperaturas son las mejores, más propicias, digamos. ¿Cómo? No se entendió mucho. ¿A baja temperatura? ¿Qué es lo que dijeron? Las nadas a bajas temperaturas Sí. son las que tienen mejor resultado. Sí. Que son más viables. ¿Con qué tiene que ver esto? A ver, ¿con viabilidad? No, con la dormición. Puede ser que se... Y entonces, ¿qué es lo que piensan? ¿Tienen Yo puse que las semillas Sí, recién cosechadas sí, muestran una baja germinación en ambas temperaturas, sí. porque presentan una dormición y las que están almacenadas por más de 3 meses o 3 meses rompen la dormición permitiendo un alto grado de germinación. ¿El resto qué opina? ¿Qué dormición tienen? ¿Qué piensan?
¿Qué dormición? ¿Se acuerdan de los tipos de dormición que habíamos visto? Oh, Todos ven esto del... Acá hay dos cuestiones, ¿no? Que se están poniendo a prueba. Una Hay es... dos dormiciones, la primaria, perdón, la dormición Sí, primaria y la la secundaria. secundaria. Es fisiológico. Bueno, ¿Y cuál piensan? y habíamos visto que capaz en bajas temperaturas se podían conservar mejor, y era lo que se hacía, ¿no? Que no hubiera humedad, que no hubiera tan... Ojo, eso es la temperatura de conservación, pero acá no es... Esta temperatura es de incubación. Entonces, Ok. ¿esto cómo se hace? Ustedes tienen las cebadas que van, la cosechan, ¿sí? Y agarran y largan. En una germinadora ponen semillitas a germinar, ¿sí? Que las tienen que poner en un sustrato húmedo con... ¿Se acuerdan que tenía que tener los requerimientos de germinación, que era la humedad, el oxígeno, la temperatura? Entonces, la ponen en un sustrato húmedo a 10 grados a germinar. Otra tanda la ponen en un sustrato húmedo a 30 grados a germinar, ¿sí? Y ahí cuando esperan una semana, lo que ven es que las que pusieron a 10 grados germinan el 52%, las que pusieron a 34. Bueno, ¿qué pueden decir de ahí? Lo que pueden decir de ahí es, bueno, a 10 grados anda mejor que a 30, ¿sí? La temperatura, las temperaturas cálidas no son buenas, ¿sí? No, el rango de temperatura para la germinación de la cebada incluye temperaturas mucho más frías, ¿sí? No el rango de temperaturas cálidas. Pero de todos modos, solo la mitad de las semillas germinaron. Cuando en cambio ustedes habían cosechado las semillas y una parte la pusieron a germinar a 10 grados, otra parte a 30 y otra parte la guardaron. Cuando van 3 meses después y agarran esas almacenadas y las ponen de vuelta en un germinador, tienen que poner una parte a 10 grados y otra parte a 30 grados, ¿qué es lo que ven? Que acá germinan todas casi. A 10 grados germinan todas, a 30 grados hay alguna que no germinó. Bueno, acá de vuelta, la temperatura óptima de la cebada es temperaturas frescas, temperaturas bajas. Pero cuando fueron almacenadas, ya prácticamente no tienen dormición, ¿sí? Germinan todas. Entonces, lo que se ve acá es que se rompe la dormición por tenerlas almacenadas, tenerlas guardadas. ¿De qué dormición estamos hablando? ¿Puede ser secundaria? Más que Es secundaria, alternada. fíjense, ¿cuál es la diferencia entre estas y estas? Estas son recién cosechadas. O sea, recién cosechadas tienen la dormición de la planta madre. ¿Se acuerdan que hablábamos de que todas las semillas siempre tienen lo que se llama dormición primaria, que evitan que germine en la planta madre? Cuando uno apenas la cosecha, cuando uno la pone a germinar, todavía pueden tener parte de esa dormición. Algunas. Otras ya están saliendo, pero si yo las guardo 3 meses, lo que genero es que salgan de esa dormición primaria. Entonces, lo que yo acá lo que veo es que habiéndolas guardado, lo que rompo es la dormición primaria. Después pueden volver a entrar a dormición por otro mecanismo, dormición secundaria. Pero cuando uno compara algo recién cosechado de algo que está almacenado, la diferencia tiene que ver con la salida de dormición primaria. ¿Sí? ¿Se entendió? El cuadro muestra la relación de la conservación de semilla a baja temperatura y a mayor tiempo. No, la temperatura no es de conservación. Esta temperatura es de incubación, chicos. Esto es, ustedes ponen las semillas en la germinadora a 10 grados y una germinadora a 30 grados. O sea, una las ponen a germinar a 10 grados y otra las ponen a germinar a 30. Las que ponen a germinar a 30, recién cosechadas, no germinan prácticamente. La dormición es mucho mayor que a 10 grados, pero de todos modos tienen dormición en ambos casos. Pues es la dormición primaria, porque es las semillas recién cosechadas.
Olvídense de la temperatura. Si ustedes comparan solo esta de 10 grados, si ustedes solo comparan esto, yo les digo así, ¿no? Tienen las semillas recién cosechadas y almacenadas. Recién cosechadas germinan la mitad, y si yo las guardo 3 meses y las pongo a germinar, me germinan todas. No es esto que me dicen, no es que estaban muertas las semillas, es que estaban dormidas. Porque yo las pongo 3 meses O después. sea que les costó salir de la dormición a casi la mitad de las semillas recién cosechadas, Claro. ¿no? Las recién cosechadas están, el 50% está dormida todavía. Tres meses después ya están todas despiertas. ¿Se entiende? O sea que para una mejor germinación hay que darles un tiempo de dormición, ¿no? Para que germinen todas. No de dormición, de almacenaje Según para el que gráfico. salgan de la dormición. Claro, bueno, eso quise decir, perdón. Depende Hay que de la darle un especie. tiempo. Hay especies que apenas uno las cosecha ya salen de dormición muy rápido. Ah, Pero si no, en general siempre se cosecha y se guarda un tiempo, porque suelen tener dormición primaria que dura un tiempito. claro. Bueno, en este caso pasó eso, que Claro. fue más favorable dejarlas 3 meses para que germinen todas. Claro. Este almacenamiento siempre sin humedad, ¿sí? Todo, cuando uno lo guarda sin humedad, temperaturas más o menos frescas, pero es como guarda uno las semillas. Pero la cuestión es que si uno no las guarda, si las siembra apenas las cosecha, bueno, esas semillas están dormidas, ¿sí? Por lo menos estas de cebada. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Sí, Sí. profe, sí. Bueno, Sí, sí. ¿y estos otros los vieron? ¿Qué pensaron de estos ejercicios? A ver. Tenemos plantas cultivadas a alta densidad, tienen más susceptibilidad a patógenos que las que están cultivadas a baja densidad. ¿Cómo harían un experimento para ver si eso tiene que ver con los cambios en el ambiente lumínico, lo que habíamos visto hoy? Haría una experimentación donde tuviera un grupo, digamos, con control, ¿no? Donde hay baja densidad, otros con alta densidad, pero también probaría las distintas hormonas. ¿Qué pasa? ¿La alta densidad con qué tiene que ver? Con la cantidad de semillas que yo ponga, qué sé yo, por bandeja o por metro cuadrado en un campo. Puedo hacerlo a nivel laboratorio. Está bien, pero ¿cuál es el problema de la alta densidad? De las cosas que vimos hoy. Esto lo vimos en la clase de hoy. Y puede haber Pueden causar abortos. No, puede ser esa competencia entre las Competencia por la luz. Ahí La va, luz. competencia por la luz. ¿Se acuerdan que yo les dije competencia que, vecina. claro, La luz no le da bien a todas las plantas. cuando las plantas responden a plantas vecinas o cuando están cerca de otras plantas, tenían una serie de respuestas que se llamaban de escape al sombreado, que eran alargar el tallo, aumentar la dominancia apical, tener pecilos más largos, a veces florecer antes. La cuestión es que es un conjunto de características que hace que la planta se elongue más y ramifique menos para conseguir alcanzar la luz y competir, pero que eso era Le daba debilidad. claro, eso es un crecimiento que es más débil y que entre otras cosas, por ejemplo, le daba más susceptibilidad a un patógeno. Entonces, la cuestión es acá, ¿cómo pensarían ustedes, cómo diseñarían un experimento para ver si es por eso o no? Porque capaz yo les estoy mintiendo y no es por la luz.
capaz que cuando yo las tengo a alta densidad compiten por los nutrientes y el tema es los nutrientes, no la luz. ¿Cómo podrían decir o definir? ¿Cómo harían para definir si es una cosa u otra, por ejemplo? ¿Alguno se le ocurre? Y colocar dos bandejas en iguales condiciones, pero una con alta densidad y la otra así más Claro, que pero la yo tengo una bandeja con alta densidad, van a estar compitiendo por la luz, pero van a competir también por los nutrientes. por los nutrientes y demás, Las claro. raíces se entrecruzan. No podría distinguirlo. Y ahí la variable tendría que ser la luz. Claro, yo quiero solo cambiarle la luz, por ejemplo. Y haría un aporte de sarán, algún sombreado artificial para ver cómo crecen las plantas. Bueno, por ejemplo, se le puede agregar rojo lejano solo, ¿sí? Existen LEDs de rojo lejano. También. ¿Y cómo las pondrían a las plantas? Por ejemplo, para decir, bueno, no es por competencia de nutrientes, no es por alguna señal que haya entre las raíces, ¿cómo harían? Y juntas, como dice acá. Al revés, separadas. Al revés, que no compartan sustrato, por Ahí ejemplo. va, en macetas. Si ustedes tienen las plantas separadas, ¿no? Ustedes tienen las plantas separadas y unas las tienen con alta relación rojo-rojo lejano, ¿sí? Una luz que puede ser en una cámara de cultivo, ¿no? Una luz blanca con rojo-rojo lejano parecido al del sol. Y pueden tener otro grupo de plantas también, cada una separadita en maceta, y bajarle la relación rojo-rojo lejano. ¿Cómo se puede bajar? Por ejemplo, se les puede agregar rojo lejano, ¿no? Pongo LEDs de rojo lejano y entonces esas plantas van a estar teniendo un ambiente lumínico distinto, pero no porque haya otras plantas que le estén dando ese ambiente lumínico, sino que se lo estoy dando yo artificialmente, ¿sí? Pero lo único que le cambia a las plantas esas con respecto a las control es el ambiente lumínico. Después, claro, esa tiene que ser la única variable. Con nutrientes, ¿se entiende? Claro, la única variable tiene que ser lo que vos querés saber, claro, si es o no es. Exacto. Para determinar si una respuesta que yo veo se debe solo al ambiente lumínico, yo tengo que las otras variables las tengo que separar. Tienen que ser, no tienen que estar compitiendo por nutrientes, por agua, ¿sí? Entonces, para poder definir si es la luz y no es algo que haya entre las raíces, bueno, las tengo que por lo menos separar en macetas distintas, por ejemplo. Que esas son las cosas que se hicieron en donde se descubrieron que todas estas respuestas al ambiente estas respuestas de escape al sombreado se deben al ambiente lumínico. Se llegó a esas conclusiones por experimentos que les decían así. Era ponerlas en macetas separadas con luz artificial y solo bajarle la luz artificial o la relación rojo-rojo lejano. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno. Entonces, ahí, por ejemplo, podrían ver si tiene que ver con eso o tiene que ver con alguna otra señal porque hace unos años, ya muchos años que se sabe esto, pero antes no se terminaba de saber si tal vez no había alguna cuestión entre las raíces que pudieran pudieran también generar esa respuesta de escape al sombreado, porque la alta densidad hace que también las raíces choquen mucho, ¿sí? Y hay un montón de cosas que tienen que ver con las raíces, pero las respuestas de escape al sombreado en principio no, pero sí puede tener otras cosas. Bueno, el de floración lo hicieron. ¿Sí, no? No. No. Vamos a hacer una cosa, como esto lo vimos hoy, No. Este de floración, traten de hacerlo, porque si lo hago yo es como que pierdo un poco la gracia. Traten de hacerlo y que quede para el día de consultas, ¿eh? Traten de hacerlo ustedes, piénsenlo, es fácil. Bueno. Con lo que
vimos hoy, traten de hacer el gráfico. ¿Sí? Y lo vemos la próxima, ¿les parece? Sí, sí. Sí, profe.